privilegio y un honor que podamos seguir considerando un poco sobre el liderazgo cristiano. La verdad es que me fascina el tema, me fascinan las temáticas del liderazgo y he podido tener la posibilidad también de cursar algunos estudios en lo que es liderazgo y misiones, y la verdad es que vamos a tratar de avanzar un poquito sobre este tema que venimos cursando, que es de una vida bien vivida. Un rápido repaso para hacer la conexión de lo que fue el miércoles pasado a la de hoy. Estamos viendo de ser un siervo con una vida bien vivida, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito más práctico de qué requisitos necesitamos para llegar a la meta, ¿sí? Porque habíamos visto el ejemplo de que también Pablo lo había mencionado en sus cartas de esto de un corredor, ¿no? Pero también habíamos visto un par de cositas, como por ejemplo que necesitábamos estar alineados a la voluntad de Dios, cuidar nuestras metas, despojarnos de algunos lastres, como dice allí en Hebreos capítulo 12. También vimos la necesidad de estar, de afrontar de que no es nuestro el ministerio, sino que es el ministerio que Cristo nos da a nosotros y que tiene una gran finalidad que es ni más ni menos que glorificar su nombre, no el nuestro, ¿no? Y bueno, ahí tiramos un par de cositas que algunos se molestaron porque Pedro me dijo después que algunos hermanos se habían sentido heridos, no. Pero realmente que entender de que todo lo que hagamos como líder es ni más ni menos que es para la reputación de Cristo, buscar la gloria de Él, ¿no? Y les había compartido ese texto allí en Isaías 26:8, ¿no? Que el anhelo de nuestro corazón es hacer famoso tu nombre. Y cuando más buscamos que Cristo sea glorificado, de que el ministerio sea famoso para el nombre de Cristo y no nuestro nombre, no nuestro eslogan, es cuando realmente más estamos en sintonía con Dios. Cuando deseamos el nombre de Cristo más que desear el renombre, es porque estamos deseando también la persona. Pero ahora hablamos de que era una carrera, y en una carrera, bueno, todo corredor tiene que un poco estar preparado y en condiciones físicas, pero ahora esta carrera no todos terminan de la misma forma, ni todos la comienzan de la misma forma. Pablo allí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, habla de cómo él está terminando esta carrera, ¿no? Él está escribiendo a su discípulo más joven, allí a Timoteo, y la verdad es que es una carta como que una cartita de despedida, ¿no? El último testamento que está dejando Pablo, diciendo porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y algunos pensarán que es una ofrenda de libación. Bueno, era lo que se arrojaban, líquidos que se arrojaban en el suelo como un sacrificio que era pagano en la época. Y Pablo está diciendo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y fíjese en esta nota que da el apóstol, ¿no? Porque ha guardado la fe, no corrió como tonto, sino que mantuvo y guardó la fe. Me lo imagino a Pablo escribiendo esto con un hombre entrado en año, en experiencia, con cicatrices de haber sido más de una vez golpeado, con cicatrices de haber sido más de una vez hasta torturado por la fe, decir, he guardado la fe, terminé bien la carrera, no me perdí en ningún trayecto. Porque para Dios no solo es importante el cómo vivimos, sino también cómo morimos. Si lo hacemos para la gloria de Dios, si vivimos para la gloria de Dios, también debemos morir aún para la gloria de Dios. ¿Saben? Muchas personas tienen un extraordinario testimonio de su conversión. Y algunos testimonios de conversión dejan la conversión del apóstol Pablo allí cuando era Saulo, lo dejan como si fuera un yuyito. Cuando uno le escucha esos testimonios, que cómo han impactado,
Pero hay veces que esos grandes testimonios no van acompañados de un testimonio de santificación. No vemos un proceso, no vemos un progreso. Fue un impacto, un flash y quedó todo allí. Qué triste es cuando escuchamos esos grandes testimonios y luego vemos diluido qué es lo que ha pasado. ¿Saben? En este caminar, en esta carrera, que comienza cuando somos en la conversión, cuando conocemos del Señor, luego viene una carrera que es larguísima, que es la santificación. Y es una carrera larga. Y es una carrera que lleva tropiezos, hay tropezones, hay caídas, ¿no? Y que muchas veces esta carrera no está asociada con algo tan particular como el temor y la santidad en Dios. Dice el Proverbio 19:23, Proverbio 19:23, los que están tomando nota, remárcalo después en tu Biblia, dice, el temor del Señor conduce a la vida, da sueño tranquilo y evita problemas. Da sueño tranquilo y evitas problemas. El temor del Señor conduce a la vida. Andar en el temor. ¿Saben? Por lo general las caídas están asociadas en una falta de santidad, a una falta de temor de la santidad de Dios en nuestras vidas. Miren, tuve una vida fue totalmente restaurado y vemos cómo terminó su vida y es un ejemplo. Pero hay otros que fueron eliminados antes de llegar a la meta en el camino. Y algunos ejemplos de eso son, por ejemplo, Samson, Absalón, Abimelech, aún el profeta Elí. ¿Recuerdan ahí el profeta Elí en el libro de Samuel? Ese profeta, ese papá con sus hijos Ofni y Fines, que no manejó el sacerdocio en el temor del Señor de las cosas santas que estaba él administrando, sino que totalmente opuesto fue su modo de actuar, y Dios emite un juicio para este sacerdote y para su descendencia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué fue Dios tan malo con Elí? Bueno, y Dios le termina diciendo allí en 1 Samuel, porque no corrige a sus hijos a su tiempo. Y los hijos de Eli es una marca del mismo Eli, de que hay personas que no terminan la carrera bien. Vivir una vida bien vivida es correr la carrera, terminar bien en nuestros días, en nuestro ministerio, en nuestro obrar, sea como el Señor nos llame a su presencia, pero terminar bien, en fidelidad, corriendo. Miren, es tristísimo cuando uno ve 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30, dice, sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Y a ti te será de señal por cuanto vendrán a cuanto tus dos hijos, Ofni y Fine, el mismo día morirán los dos. Y esa profecía se cumple. Y se muere Elí, mueren sus dos hijos y no terminan bien la carrera. ¿Saben? Cuando el temor a Dios, el temor de reverente, el temor no el temor de miedo, el temor de vivir una vida en santidad con Dios, al líder, lo lleva a caminar en santidad, lo lleva a caminar en un camino y a no detenerse. Mis hermanos, cuando te envuelve el temor del Todopoderoso, hasta las ganas de pecar se te van. Cuando te envuelve el temor del Todopoderoso y en tu vida está el buscar agradarle a Dios, hasta las ganas de pecar se te van, porque buscas agradar a Cristo y solo a Cristo. Hace poco conversaba con un hermano esto del temor de Dios, porque no es lo mismo, ¿no? Ser fiel a mi esposa porque no quiero que me descubren alguna infidelidad,
a serle fiel porque la amo y no quiero lastimarla y tengo un pacto con ella. No es lo mismo decir, yo no voy a ir a las no voy a caer en prostitución porque no quiero contagiarme de una enfermedad, a decir, no voy a involucrarme en promiscuidad porque no quiero, por temor al Señor y a guardarme en santidad en mi vida. ¿Se entiende la gran diferencia que es caminar tratando de que no dejar nada que me descubran que estoy andando mal, a andar en el camino del Señor, en santidad, en el temor de Dios? Hay otros personajes que también terminaron a medias. David, por ejemplo, fue un personaje que cuando uno ve su vida, ve cómo pecó, ve las atrocidades de las cosas que pasaron, puede llegar a la conclusión de que realmente no es un buen ejemplo en cómo caminar. Sin embargo, ese mismo David que fue restaurado por Dios, fue un David que también tuvo sus consecuencias. Vemos que el templo no lo pudo desarrollar él, vemos que el reino entró en un montón de conflictos al momento de que él estaba terminando sus días. No tuvo sus días en paz. Es más, estuvo acompañado de una extraña en su propio lecho. De este modo, un gran siervo de Dios no concluyó de la mejor forma la carrera. Ahora hay otros siervos que sí la terminaron bien. Abraham, Job, Josué, Caleb, Elías, Jeremías, Pablo, Pedro, los apóstoles. La gran mayoría terminaron sus vidas impactados por el mensaje de Cristo y por el ejemplo de Cristo. ¿Saben? Es triste, pero algunas de nuestras ovejas a veces dicen, pastor, no sé, no recuerdo ese primer fuego de parte de Dios, esa noche que me convertí, hasta ese corito, esa canción que tanto me motivó y luego me fui enfriando, desganando. Y ya no siento el mismo cariño, la misma pasión por el Dios que antes me conmovía. Hay un libro que se llamaba Terminar Fuertes, de Steve Farrar, no es mi inglés el mejor, pero este libro, Terminar Fuertes, mostraba el ejemplo de 3 grandes hombres en su época que eran totalmente contemporáneos. Uno era Charles Templeton, otro era Bron Clifford y el otro era Billy Graham. De los 3 hombres muestran cómo terminaron los 3 hombres sus últimos días. Uno abandonó la fe y el ministerio, si bien parecía que iba a ser un gran predicador de la palabra. Otro abandonó su familia, su salud y terminó envuelto en alcoholismo. También parecía una gran promesa. Y el que no parecía nada, pero que perseveraba y era un hombre apasionado de Dios, fue el que terminó aún sus días con sus 99 años, Billy Graham. Entonces, qué importante es no solamente correr, sino terminar bien nuestra vida, vivir una vida bien vivida. Dios nos creó para traer gloria a su nombre en todo lo que hagamos. Y en todo lo que hagamos tenemos que dejar ese legado de fe, ese legado de dejar a los otros una fe que puedan imitar. No imitarnos a nosotros, sino imitar la fe que tenemos nosotros en Cristo. ¿Saben? Muchos ministerios no permanecen hoy en día. Muchos cristianos no permanecen hoy en día. Es impresionante cuando a ustedes les pasa cuando hay que ver los ministerios, los lugares que faltan completar y demás. Vemos muchos cristianos, muchos líderes que sirven sin tener un llamado, que es peligrosísimo. Sirven sin medir los costos, que es sumamente peligroso. Pero sobre todo, no permanecen. Están 3 meses, 4 meses, 6 meses, y pareciera que el sueño, pareciera que la confirmación, la mano que había aparecido en esa pared escribiendo que ese era tu ministerio, desapareció todo. Creo que permanecer, y esto da para hablar en otra charla, en otra prédica, es una de las claves del cristianismo.
porque por su fruto nos van a conocer, pero también permanecer es la marca que identifica al genuino cristiano. Sabrán que han salido de nosotros, ¿por qué? Porque permanecieron en la doctrina de los apóstoles, porque permanecieron en su fe, no se descarriaron. Ahora, me gustaría que viéramos algunos requisitos, son 7 requisitos para llenar y llegar a nuestras metas, ¿sí? Así que vamos a revisar estos 7 requisitos y si nos da el tiempo, me gustaría, tengo un bonus track que quisiera compartirle a todo este cuerpo hermoso de líderes. El primer requisito es, en primer lugar, necesitamos tener una estrecha relación con Dios. Una estrecha relación con Dios. Y me gustaría que busques y marques en tu Biblia un texto que es prácticamente la raíz de los textos, y para los judíos tiene un nombre especial, se llama el Shema, ¿sí? Porque es el texto fundamental para ellos. Y es en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4, lo voy a leer yo de aquí mismo. Este mismo texto lo recitó Jesús también en Mateo 22, 37, pero me gustaría la fuente, allí en Deuteronomio 6, 4, dice, escucha bien. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tu mano como un signo. Llévala en tu frente como una marca, escriben en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El primer requisito para llegar a las metas es que necesitamos una estrecha relación con nuestro Dios. Porque cuando uno lee el texto de Deuteronomio 6.4, lo primero que surge es una relación de discipulado continua con Dios. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Cuando entres a tu casa, cuando salgas, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando atale en tu mano, en la marca, ponelo. Es constante. La relación del cristiano con Cristo es constante. Una relación estrecha, dinámica. No de un fin de semana, no de un encuentro temporal, no de que si me ponen tal canción, si escucho tal predicador, salgo inflado con un ego que me como el ministerio. No. Es constante, es sólida. Una relación que permanece porque está construida no en algo temporal, sino constantemente, día a día, en Cristo y con Cristo. ¿Saben? Esto tiene que ver mucho con la coherencia de tener esto de lo que practicamos. Hay en Isaías 3, capítulo 8, es un texto también que me encanta mucho el libro de Isaías. Algún día me voy a dar el lujo, ustedes tienen muy buenos maestros también, de ir y compartirles de Isaías. Dice, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. El gran problema del pueblo de Israel, que le termina diciendo el profeta Isaías, no quiero sus becerros, no quiero sus adoraciones, no quiero nada. El gran problema era porque su hablar y su actuar eran contrarios al Señor. Y esto me habla de coherencia. Una relación con Cristo debe ser coherente, debe ser constante, debe ser de cada día, de lo que ven en lo que produce Cristo en mi intimidad, sea también lo que los otros los perciban. Decía Loyola que si predica en todo tiempo y si es necesario, habla de Cristo. Que tus actos reflejen que realmente tu fe, que tu hablar y tu actuar sea que demuestran de que hay una relación estrecha con tu Señor Jesucristo.
En primer lugar, necesitamos una estrecha relación con Dios. Para llegar a una meta, para llegar al final de nuestro día con una vida bien vivida, necesitamos cultivar una relación con Dios diariamente, diariamente, no temporalmente, sino diariamente. ¿Saben? Necesitamos gustar de la presencia de Dios cada día. Necesitamos gustar de la presencia de Dios cada día. Recién comentaba el sacerdote Eli, allí en 1 Samuel. ¿Sabe el viejito Eli cuando se cae y se desnuca? Cuando se entera de que el arca, la presencia de Dios, ya no estaba más. Había sido tomado por los filisteos. Cuando nuestra pasión esté en cultivar y en disfrutar de la presencia de Dios cada día, vamos a llegar hasta los final de nuestros días con una vida bien vivida. ¿Saben? Tenemos que preocuparnos más por la profundidad de nuestros ministerios. Tenemos que preocuparnos más por la profundidad de nuestros ministerios y dejar que sea Dios el que se encargue de la amplitud del ministerio. Cada vez más nos enfocamos nosotros en esta amplitud y poco nos preocupamos por la profundidad. Pero ¿sabes qué? Un ministerio que está amplio, pero que no es profundo en Cristo, tarde o temprano esa hojarasca se cae, no permanece, viene otra generación y ni se acuerda de qué es lo que había. Por eso es vital que como líderes, para llegar a una vida bien vivida, para llegar a la meta, busquemos primero que nada nuestra intimidad con Dios y cuidar esa profundidad. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con menos porque caemos en la tentación de ver que sea bien amplio, pero no profundo. Un mar chato no sirve para nada. Profundidad. Miren, hay veces que nos preocupamos tanto por los resultados, por los números, por las cantidades, por todo. Y recién mencionaba a Billy Graham, y siempre recuerdo una historia que es muy, muy hermosa, que está en su biografía de Billy Graham. Billy Graham, él se convierte con un campamento que había casi 300 niños, y curiosamente, un solo niño había convertido en esa serie de fin de semana de campamento. Y para los maestros era un total fracaso. Lo que no sabían es que ese niño que había conocido de Jesús era Billy Graham. Y que llevaría tantas semillas y tantas personas a los pies de Cristo a partir de ese impacto que había tenido el Evangelio en sus vidas. No nos preocupemos tanto por el éxito, nos preocupemos más por la profundidad de nuestro ministerio. Nos preocupemos más por llegar hasta el final de nuestros días, fieles obreros del Señor. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a ir avanzando. Para una vida bien vivida necesitamos de un carácter enseñable. ¿Sí? Un carácter enseñable es un carácter de personas que se dejan enseñar, que son mansas. ¿Saben? Hay ejemplos de personas no mansas en la Biblia, ¿no? Algunos dirán, mi suegra no es tan mansa. Sí, la mía tampoco es tan mansa, mi suegra. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, de Diótrefes, allí en 3 Juan capítulo 1, versículo 9, y Diótrefes era un cristiano que era problemático, ¿no? Y dice, escribe algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos, ¿no? Una persona que no es enseñable, por lo general, no acepta lo que otros dicen. No aceptan algunas definiciones. Fíjate que este segundo punto que es importante para llevar una vida bien vivida y terminar la meta, que es el ser enseñable, es la mansedumbre, ni más ni menos. Yo no sé cómo te llevamos con la mansedumbre, pero te cuento que es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, porque necesitamos tener un carácter moldeable y ser enseñados por nuestros líderes, nuestros pastores, por nuestros ancianos. Necesitamos aprender cada día más. Dice Mateo 5, ahí Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben? Una persona mansa es
es aquel que se deja llevar por la cabeza, guiado y orientado a donde deba ir. Siempre doy un ejemplo para que uno dice, bueno, ¿qué ejemplo me puede dar de mansedumbre? Bueno, el mejor ejemplo de manso es cuando te para un móvil de la policía, ¿no? Te hacen levantar la mano y te revisan. ¡Ay, cómo está! Mansito, manso, manso, un carácter manso, un carácter enseñable. ¿Cuán dóciles somos a las definiciones que a veces se manejan en los cuerpos pastorales? ¿Cuán mansos somos en aquellas estrategias que a veces como iglesias queremos movernos como cuerpo, pero no las compartimos, nos comportamos como un diótrefe, que si no se hace lo que como nosotros pensamos que debe ser, ponemos palitos a las ruedas? Una vida bien vivida necesita tener un carácter enseñable, un carácter dócil de aprender y sobre todo de no ser orgulloso. Dice el Proverbio 16-18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Delante de la caída la altivez del espíritu. En tercer lugar, necesitamos una vida orientada para llenar los propósitos de Dios. Necesitamos una vida que esté orientada a llenar los propósitos de Dios. Allí el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos dice que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Necesitamos tener una vida que no sea corriendo una carrera cristiana a lo tonto, sino bajo los propósitos y los designios de Dios. Necesitamos caminar y entender que los caminos de Dios son soberanos y tenemos que aprender esta lección. Que Dios es soberano y que Él tiene un propósito para nosotros, que hay veces que no concuerda con los propósitos que nosotros creemos que tenemos. Tenemos que recordar siempre que los propósitos de Dios son mejor que lo nuestro. Y recordar que Cristo mismo dijo que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recordar Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercer punto, entonces, necesitamos una vida orientada a llenar los propósitos de Dios. Cuarto punto, una vida bien vivida requiere de una vida de fe. Y fe, hay un pensamiento cristiano que muchas veces erramos, que es que la fe no está involucrada con el intelecto. No tengo que pensar para tener fe. Y eso no es así. Necesitamos pensar para tener fe. Nuestra fe tiene que también atravesar nuestro intelecto, si no cualquier filosofía o ideología nos puede terminar derrotando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero también necesitamos confiar en la soberanía y en la providencia de Dios para con nuestro ministerio. Cuando hablamos de soberanía de Dios, es que Dios es soberano y que tiene el derecho, la autoridad y el poder para hacer lo que quiera con nosotros, nuestro equipo, nuestro ministerio y nuestra iglesia, como Él quiera hacerlo. Recordar que Dios es soberano y que su providencia es que Él tiene un cuidado especial para con nosotros, con su creación, minuto a minuto. Eso necesitamos cada día, confiar más en Dios, en su soberanía y en su providencia. Una vida bien vivida requiere de tener una vida de fe. Cuando vemos al apóstol Pablo, cuando vemos ahí en la carta de Filipenses, cuando vemos sus últimos días incluso, vemos un apóstol un siervo de Dios, que siempre confiaba en la soberanía de Dios y siempre confió en la providencia de Dios para con su vida, para con la iglesia, para con su ministerio, aún para los que le agregaba a su lado, para infundirle ánimo. Ver la provisión de Dios y esos mimos de parte de Dios es porque, primero que nada, Pablo
Sabía que una vida bien vivida y para llegar al final de su meta requería tener su fe, su confianza puesta en Dios. Quinto lugar, para terminar la carrera y llegar a la meta, una vida bien vivida va a requerir de autoexamen y rendición de cuentas. Acá son dos palabritas súper horribles, feas, alguno me va a decir, ¿no? Necesitamos, para una vida bien vivida, requerir del autoexamen y rendir cuentas. ¿Saben? Esto era fundamental en la iglesia primitiva. Cuando uno ve la iglesia primitiva, no oraban los unos por los otros. La confesión de pecados era también los unos con los otros. Mis hermanos, necesitamos volver al esquema de rendir cuenta los unos a los otros. Hay gente que evita al líder, evita al pastor, evita rendirle cuentas. Y es allí cuando te encerrás en vos mismo y no rendís cuenta a nadie, cuando se convierte peligroso el cristiano. El corazón del ser humano es engañoso y somos capaces de pecar y maquillar el pecado de manera tal que aún los de alrededor nuestro no se den cuenta. Pero ¿sabes qué? Siempre digo yo que los pecados tienen olor y se dan cuenta. Tarde o temprano sale a la luz. El mejor caso de David es un ejemplo, adulterando allí con Betsabé, ¿recuerdan la historia? Y para él tapar con un homicidio, tapar con otra cosa y nadie se daba cuenta. Cuando uno hace un estudio meticuloso de la vida de David, ese gran hombre de Dios, compositor de tantos salmos, uno se da cuenta que la hipocresía de David fue tan grande que prácticamente durante 6 meses y más, él presenció los días de reposo, él presenció la liturgia del día sábado, estuvo entrando en el tabernáculo, estuvo en contacto con los sacerdotes, estuvo alabando y maquillando su vida sin rendir cuenta del pecado que había cometido. Y lo tiene que confrontar el profeta Natán. Y lo tiene que confrontar de manera tal que ya era imposible seguir maquillándolo. Es que el corazón del ser humano es muy engañoso. Tratamos de justificar nuestros pecados hasta argumentando a veces. Por eso es vital para el liderazgo, vital para llegar a una meta, un autoexamen, pero también rendir cuentas a otros hermanos más maduros. Y yo quiero animarlos, porque el liderazgo también a veces que es muy solitario, a que busques entre medio de ustedes. Y si ves que no hay, busques en otro contexto, pero busques a quién rendir cuentas. Busques a quién rendir cuentas aún en tu vida ministerial, los líderes que están solteros, en tu trato con el sexo opuesto. Rendir cuentas en cómo va tu vida sexual, cómo manejas tu sexualidad. Ahí a veces cuando empezamos a hablar con algunos líderes y yo meto ahí el cuchillito, surge que está todo muy maquillado. Mis hermanos, necesitamos rendir cuenta. Si hay algún rol fundamental en los adultos mayores, justamente esto, de tener la experiencia, la sabiduría. Y si hay algo que es genial y armónico, es que la juventud esté ahí acompañando y sean los mayores que estén allí acompañándolo con consejo, con la sabiduría, pero también la juventud rindiendo cuentas y pidiendo consejos. Cuando no se da ese binomio, cuando no hay esa sinergia de rendir cuentas, sabiduría, es peligroso, porque no terminamos de correr la carrera, que los tropezos son muy grandes, que los daños son muy grandes, y los daños ministeriales son aún mucho más grandes. Ministerios se han tirado por el piso. Iglesias se han caído por el piso. Mis hermanos, he visto pastores y líderes de renombre caerse por el piso por descuidar este punto.
de no tener a alguien a quien rendirles cuenta, de creerse que, no, yo solo confieso lo mío y yo y el Señor. Cuidado, cuidado. Necesitamos rendir cuentas a otros. Sexto lugar, una vida bien vivida es una vida de agradecimiento. Es una vida de agradecimiento. Y esto quizás nos cuesta a veces, porque nos movemos en un ambiente de mucha queja en el liderazgo, de mucho problema, de mucha carga, pero tener una vida de agradecimiento es vital también para poder llegar al final de nuestra meta. Allí, en Éxodo 16, 8, después pueden leerlo allí, Moisés tuvo mucho problema con esto. Las murmuraciones muchas veces niegan todo lo que afirma nuestro carácter de acerca de Dios. Nuestras murmuraciones terminan negando lo que afirmamos de que Dios es misericordioso, de que Dios es proveedor, y por otro lado estamos viviendo una vida desagradecida de queja. Es importante en la carrera tener el agradecimiento. Un cristiano afirma que Dios es bueno, justo, soberano y no se está quejando con una orquesta de todas las cosas malas que le están sucediendo. Una vida agradecida. Sexto lugar. Y el séptimo lugar, para una vida bien vivida, necesitamos un pasado sanado. Y acá es importantísimo esto, porque muchas veces con un cursito de bautismo, con una euforia y un poco de pasión de que quiero servir, ponemos a personas en ministerio que luego producen muchísimo daño. Y hablo esto en confianza, no conociendo muchas particularidades de la iglesia de Pueyrredón, así que me permite abrirme en algo. Mis hermanos, necesitamos servir estando sanados y limpios. Si tenemos un pasado que no ha sido sanado, hay heridas, remordimiento, resentimiento, y eso se va también atrasando y no nos permite llegar a una buena meta. Decía allí Pablo en Filipenses 3:12, no es que haya cansado, no es que ya sea perfecto, sino que sigo adelante al fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero ya haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que ha quedado atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos sanar nuestro pasado para servir a nuestro Dios en nuestro ministerio. Podés hablar el griego, podés hablar el arameo, podés tener en tu ministerio ser el mejor en la recreación, ser el mejor en los niños, ser el mejor en la alabanza, ser el mejor en los matrimonios, ser el mejor de todo. Pero si no tenés sanado tu pasado, no estás corriendo hacia la meta liviano como quiere Dios. Dios quiere que disfrutemos de la vida cristiana, no que la padezcamos. Dios quiere que corramos de la vida cristiana realmente gozosos, agradecidos y sin peso. Por eso justamente Hebreos, ya se lo había compartido, dice esto de despojar de estas cosas. Mis hermanos, necesitamos, para llevar una vida bien vivida y terminar bien, estos 7 puntos que te he estado comentando. En primer lugar, una estrecha relación con Dios. Sin una relación intensa con Dios, se caen los ministerios. En segundo lugar, una vida bien vivida, necesitamos un carácter que sea enseñable, dócil, manso. Mis hermanos, tiene que brotarte la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. ¿Sí? No es algo que lo podés comprar en el supermercado. Es un fruto del Espíritu Santo. Aquel cristiano que camina en el Señor y que los frutos espirituales están a flor de piel, nos vamos a dar cuenta justamente por eso. Es manso, es enseñable. En tercer lugar, necesitamos una vida que esté orientada a los propósitos de Dios. Cuarto lugar, una vida bien vivida. Requerimos una vida de fe. Que nuestra fe esté también tan fundamentada que a pesar de los problemas, las dificultades y aún
nuestro intelecto esté atravesado por nuestra fe, nuestra profesión esté atravesada por nuestra fe. Mis hermanos, he visto hermanos sólidos en la fe, pero que su profesión, sus ideologías han terminado volteando su fe en Cristo. Quinto lugar, una vida bien vivida requiere una vida de autoexamen y rendición de cuentas. Sexto lugar, una vida bien vivida, una vida de agradecimiento. Y el séptimo lugar, que necesitamos una vida bien vivida, necesitamos de un pasado que esté sanado. Mateo capítulo 4, allí con la tentación de Jesús, porque quiero dejarles, aprovechando este espacio y este privilegio que estamos acá, entre siervos y consiervos y los que ponen la mano en el arado del liderazgo, tres grandes tentaciones que vas a tener que vencer en tu liderazgo. Tres grandes tentaciones que, aparte de caminar la carrera y llegar a la meta, pero hay tres grandes tentaciones como las tuvo Jesús. Jesús encarnado ya como hombre allí en el desierto. Hay tres tentaciones como líder que vas a tener que superar en el desierto. Y la primera, yo les pedí ahí que leyeran el capítulo 4 de Mateo, el versículo del 1 al 11, ¿no? Y está súper trillado este pasaje. Y quizás lo hemos enseñado también. Pero yo te pido ahora que lo mires desde la óptica del liderazgo. Y como tres grandes cosas que vas a tener que vencer en tu liderazgo. Y la primera es, Jesús es probado y le dice, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y vemos allí a Satanás tentándolo al Señor para que convierta las piedras en pan. Convierte, ¿no? Haz las piedras que sean pan. ¿Saben? La primera tentación que vamos a tener que afrontar en el liderazgo es la tentación del poder. Y en ese versículo está sumamente marcado, porque solamente Dios puede convertir piedras en pan. Y la tentación que tenía era de realmente mostrarse un Dios hombre, pero que fuera más Dios y que fuera un Dios que convertía una piedra, una gran roca en pan. ¿Había necesidad de pan? Sí. Mira cómo hubiese sido satisfecha toda la necesidad que había ahí en toda Judea, convertir toda una montaña en pan. Seguramente había necesidad. Pero la tentación era más fuerte y era de mostrar el poder que tenía Jesús en el liderazgo. Y Jesús responde con exactamente, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le responde Jesús a Satanás ahí con Deuteronomio, ¿no? Y entonces el diablo después léelo vos nuevamente a los versículos. El diablo como que toma y dice, bueno, estamos hablando de la Biblia, yo te voy a tirar otro texto, ¿no? Y le tira un salmo, el Salmo 91, y le da la segunda tentación que es, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Tírate hacia abajo porque escrito está, ordenará a sus ángeles que los levanten. La segunda gran tentación que va a llevar todo liderazgo es el de la fama. Cuando el diablo le estaba diciendo de que se fuera a la punta del pináculo del templo y se tirara, ni más ni menos, lo que le estaba diciendo es, te convertí famoso. Abajo del templo estaba toda la multitud que siempre se salía, todo el encuentro social estaba a las afueras del templo. Imagínate la afuera de tu iglesia y que te digan que te tires de arriba de la parte más alta de la iglesia, que caiga, ven los ángeles y te buscan así como si fueran un superhéroe, ¿no? Una escena, y que todos lo vean, entonces claro, yo iba a ser famoso, y todos iban a entender. Y es un gran problema el tema de la fama en el liderazgo. La vas a tener que resolver en este desierto. Porque así como la tentación del poder existe en el liderazgo, también existe la tentación de la fama. Buscar el renombre más que el nombre de Jesús.
Y la tercera tentación que hay en este liderazgo es la tercera oportunidad que el diablo le dice, ¿no? Y le dice allí, llevándole, versículo 8, de nuevo el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y el esplendor, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y el diablo le da prácticamente el éxito sin transpirar nada. Le da el éxito sin la cruz. El éxito sin que haya transformación. El éxito sin sacrificio. Poder, fama y éxito. Fueron las tres tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Y son las tres tentaciones que cualquier líder va a tener que superar para poder llegar al final de su meta. Poder, dejando que sea realmente Dios el soberano y el que si tiene que convertir piedras en pan, sea el poder de Dios y no nosotros. Fama, decidir buscar que sea Cristo glorificado y Cristo exaltado en todo y no nuestro nombre, no nuestros ministerios. Y éxito, buscar que sea Cristo el exitoso y no nuestras formas, no nuestros caminos cortos, no nuestras metodologías, sino que simplemente Cristo y solo Cristo. Mis hermanos, gracias, no quiero extenderme más, me gusta ser larguero en estos temas, pero gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Mi anhelo es que llegar a más viejito y seguir viéndolos y ver que llegaron a la meta, y no que abandonaron, y no que tropezaron y no se pudieron levantar, y no que no fueron enseñables, sino que fueron dóciles, y no que no entendieron esto de que es un camino largo la de la santidad y que tenemos que procurarla. Mis hermanos, te animo a que realmente si estás empantanado, revises tu vida, revises cómo estás encaminando tus ministerios, para que realmente corras esta carrera para obtener la victoria, que es larga la carrera, y la vamos a obtener en el cielo, la corona con Cristo. Si me permitís, Pedro, me gustaría terminar orando también por ustedes. Padre, gracias queremos darte, Señor, por tu palabra, pero también agradecerte, Señor, por la iglesia, por cada uno de los miembros, pero también, Señor, quiero pedirte en esta hora por los líderes de la iglesia de Porredón, para que, Señor, tú los unas en un solo propósito, de glorificar y exaltar tu nombre. Señor, dale la solidez de un cuerpo de liderazgo que realmente, Padre, se coma en la cancha, que realmente sea un cuerpo de líderes que anhelen llevar tu nombre en lo alto, que sean apasionados en la entrega, que sean, Señor, persistentes en la santidad, que busquen, Señor, llegar a la meta, bien y para tu gloria. Bendecí, Señor, a los ancianos, bendecí a los líderes. Señor, danos de tu discernimiento y que sea tu Espíritu Santo el que escudriñe nuestros corazones, el que revise, cambie y estorba, Señor, nuestras vidas, para que realmente te podamos servir con humildad y con un corazón sincero. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén.